mucho al diputado Alfredo Ramírez Bedoya que nos reciba la comunicación en esta tarde, que pues platicamos con él acerca de distintos temas de la agenda pública que están llevando ahí en el Congreso, pero particularmente de un tema que es muy sensible para todos en este momento y por supuesto para los morelianos y michoacanos en particular, que es el tema de la violencia hacia las mujeres. Hay iniciativas, hay proyectos que está impulsando el diputado Alfredo Ramírez, que están impulsando varios diputados locales en el Congreso de Michoacán, que pues ojalá tendrían que ayudar a frenar esta tremenda ola de violencia y la consiguiente impunidad que muchas veces ocurre pues ante los o las gestoras de esta misma violencia. Diputado, qué gusto saludarlo, buena tarde. Aquí estamos al orden, Julio, un agrado de saludarte y poder conversar con el auditorio. Cuéntenos acerca del trabajo que están haciendo precisamente para atender esta temática de la violencia hacia las mujeres y tratar de garantizar el derecho que tienen ellas, que tenemos todos, a una vida libre de violencia. Claro que sí, Julio. Fíjate que hay más de cerca de 13 iniciativas presentadas en el Congreso para homologar la tipificación del delito de feminicidio con el federal y otros estados de la República, porque las cifras de homicidios dolosos contra mujeres en Michoacán son muy altos. Ocupamos el 5º lugar de manera general en cuanto a homicidios contra mujeres, pero solo el 8% se cataloga como feminicidio. Fíjate, solo el 8%, mientras en el Estado de México el 58% de estos delitos sí se catalogan como delitos de feminicidio. ¿Y cuál es la diferencia? Muy sencillo, el tipo penal de feminicidio le da al agresor, a quien haya cometido este delito, pues un aumento casi del doble en la pena. ¿Cuál es la omisión que tenemos en nuestro artículo 120 del Código Penal? Que, por extraño que parezca, Julio, aquí no aparece en Michoacán que el tema de tipificación de que sea una persona cercana, que haya existido entre la persona, entre el activo y la víctima, una relación sentimental, afectiva o de confianza. Es decir, si el cónyuge o el novio o una persona cercana a la víctima es quien cometió el delito, no se le aplica el tema de feminicidio. Por eso tenemos una cifra oculta muy alta en Michoacán y creemos que esto es urgente enmendarlo de inmediato. Aparte de que yo tengo una iniciativa muy especial donde se persigan de oficio las agresiones y las violaciones contra mujeres, contra esta violencia familiar, se pueda perseguir ya de oficio y no se pueda ya otorgar el perdón tan fácilmente como se otorga en este momento. Es un tema interesante, me parece, sobre todo porque el asunto de la violencia hacia las mujeres no solamente no disminuye, sino que va en aumento. Y buena parte de eso se explica por la impunidad o por, si se me permite la expresión, por lo barato que le sale a un homicida, pues cobrar la vida de una mujer. En muchas ocasiones ni siquiera tiene que tocar la cárcel porque no lo detienen, y que en las pocas veces en que logra ser detenido y sentenciado por un juez, pues encuentran todas las atenuantes de por medio para que se pueda ir libre en poco tiempo. Tenemos el caso de esta chica Nilda, que era estudiante de la universidad, cuyo homicida fue pues precisamente su exnovio, que tuvo incluso la osadía de llevarse el cuerpo en un autobús de transporte público hasta el estado de Guerrero, y la máxima pena que se pudo obtener, no dudo que la fiscalía haya hecho todo el esfuerzo, pero la máxima pena que pudo obtener fue de 12 años, precisamente porque a veces nuestro Código Penal es tremendamente benevolente con quienes, con los infractores de la ley, ¿no? Exactamente, porque no se le aplicó el tipo penal de feminicidio, porque falta agregar esta fracción en el sentido de que si existe entre la persona que fue víctima y la persona delincuente la relación sentimental, afectiva o de confianza, pues esto se agrava, es un agravante porque tú tienes confianza, Julio, tú tienes confianza en tu pareja, tú tienes confianza pues, sentimental o en tu esposo o en la persona, y comete el delito con alevosía, con ventaja, aprovechándose de esa relación personal. Entonces esto verdaderamente es inexplicable que en Michoacán no tengamos completa la tipología del feminicidio. Y te doy un dato que es escalofriante, pero por ejemplo en el Estado de México, que tiene un alto número
de homicidios, es el número 1 de homicidios dolosos. En total, aquí tengo las cifras, para no darte datos erróneos, pero, por ejemplo, el Estado de México, que es donde más feminicidios tenemos, 97 reconocidos, pero hay que decirlo, el Estado de México es 4 veces más grande que Michoacán. Si las cifras fueran por población, Michoacán sería el segundo lugar a nivel nacional en homicidios dolosos contra mujeres y feminicidios, es solo atrás de Guanajuato. Entonces esto pues sí nos llama poderosamente la atención de que tenemos que actuar y darle las herramientas a la Fiscalía, a la Secretaría de Seguridad Pública, a quien está encargado de perseguir estos delitos para que se haga justicia de manera efectiva. Hay otra parte de su propuesta, diputado, que también me llama la atención, que es el hecho de que los casos que no llegan todavía al feminicidio, que esperemos no lleguen, pero que se presentan todos los días de manera cotidiana de violencia familiar. Sí. Hemos tenido un crecimiento muy importante en esta época de la pandemia por el confinamiento, que tengan que ser perseguidos de oficio, que no tenga que mediar una denuncia, pero que además no pueda el agresor salirse libre simple y sencillamente cuando recibe el perdón de la víctima. Esto me parece que pudiera ser una iniciativa interesante. Claro, puede ser también un arma de doble filo, en el sentido de que las víctimas no se animen a denunciar, pero estoy casi seguro que muchos, o que la mayoría de los casos en donde las víctimas se animan a presentar la denuncia, en muchas ocasiones ellas mismas la retiran y le otorgan el perdón al agresor, pues por esos vínculos familiares que los unen, ¿no? Tenemos que romper el círculo vicioso, Julio, bien lo señalas, de la violencia contra la mujer. Y por ello la iniciativa que presenté para que de oficio se persigan estos delitos. ¿Qué quiere decir de oficio? Que una tercera persona, un familiar, por ejemplo, nos enteramos, ¿no? A veces entre la familia o los vecinos que hay violencia familiar, pero ahorita no existe la posibilidad de denunciarla. Con esta reforma ya habría la posibilidad de denunciarla y más aún, la persona violentada no podría otorgar un perdón así de simple como se otorga en este momento, porque muchas veces otorgan el perdón presionadas, bajo amenaza y vuelven al círculo de la violencia. Entonces, sí necesitamos toda una reingeniería de procedimiento penal y de persecución de delitos y también de participación ciudadana para ya enfrentar, en definitiva, este tema que nos duele a todos como son los feminicidios. Pues me parece una iniciativa correcta en el sentido en que se necesita para tratar, como dice usted, de romper este tema de la violencia intrafamiliar y más aún peor, pues de los feminicidios. Vamos seguramente a darle seguimiento a este tema. Aprovecho para preguntarle, diputado, ya que lo tengo en línea, ¿en qué quedó aquella iniciativa que me pareció muy, muy plausible, presentada por usted en el sentido de que había que tomar al hecho de una persona que hubiera bebido, manejara bajo el influjo de drogas o de bebidas alcohólicas, había que tomarlo como un agravante y no como un atenuante? Desafortunadamente, sí, en buena parte del mundo, nuestro país incluido, a alguien se le ocurrió pensar que tomarse unos tragos o meterse algunas drogas antes de manejar podría ser un atenuante de responsabilidad, cuando en realidad es o debería ser un agravante, porque así ocurren muchas tragedias. Muchas personas pierden la vida, muchas personas pierden la movilidad por alguien a quien se le hizo fácil. ¿Qué pasó con esa iniciativa? Le digo que me sigue pareciendo muy positiva y muy interesante. Esa iniciativa la seguimos trabajando en la Comisión de Justicia. Yo pediría, es importante, Julio, también señalar, con el mejor ánimo lo hago, de que el Congreso tiene un rezago muy grande de cuestiones tan importantes como esta que acabas de mencionar en beneficio de la sociedad, pero nosotros seguiremos insistiendo en que este tipo de iniciativas, porque muchas de estas iniciativas que acabo de mencionar pues no son mías, pero son muy buenas, y entonces hay que ser solidarios, hay que impulsarlas. Esta que acabas tú de comentar, yo espero que pronto la dictaminen, porque no ha sido dictaminada. Entonces sí tenemos que acelerar el paso en el Congreso de Michoacán en beneficio de los ciudadanos en cuestiones tan simples como esta, donde, como bien lo dices, si alguien toma, pues ya es responsable con agravante de lo que ocurra. Pues sí, ojalá que prospere. Y finalmente le pregunto, ¿qué pasó con aquel proyecto de la zona libre para el puerto de Lázaro Cárdenas? Bueno, parece que ahí el gobierno federal nos ha dado la espalda. Sí, bueno, te escucho, Julio.
Diputado, le pregunto finalmente sobre el tema de este proyecto de generar una zona libre allá en la zona del puerto de Lázaro Cárdenas, un proyecto en el que incluso se pusieron de acuerdo todas las fuerzas políticas, convocaron incluso a la gente del estado de Guerrero y parece que también hubo ahí buena respuesta. ¿Qué pasó con esa iniciativa, ese proyecto que estaban gestionando ante el gobierno federal? Lo seguimos trabajando y ahora en la visita que haga el presidente López Obrador al puerto de Lázaro Cárdenas, que ya anunció que visitará los puertos del país, le haremos de nueva cuenta la propuesta de esta iniciativa, que yo espero tenga pues un buen recibimiento y podamos caminar en ese sentido. Ojalá, porque si hoy algo necesita México es recuperación económica, generación de fuentes de empleo y pues el tema de la zona libre podría serlo. También lo era la zona económica especial. Desafortunadamente en el gobierno federal decidieron que no iba, pero pues si no va a la zona económica especial, vaya a la zona libre o algo, pero no puede dejarse abandonado al puerto y menos en una circunstancia como la que estamos viviendo. Claro que sí, mi estimado Julio, vamos a trabajar siempre por Michoacán. Como diputado, pues nosotros trabajamos para todo el estado y bueno, estamos a la orden. Diputado, muchas gracias por recibirnos la comunicación. Julio, un abrazo y muchísimas gracias a todo el auditorio. Que esté muy bien. Gracias y muy buena noche. Es el diputado Alfredo Ramírez Bedoya, ya lo conoce usted, diputado por el partido de Morena. Él pertenece al distrito de Morelia Sureste, que es el distrito número 17 de esta capital michoacana, si no me engaña la memoria. Y bueno, hemos platicado ahí acerca de temas interesantes, temas positivos dentro del Congreso, pero también este tema que yo siento que los diputados de Morena no tienen que quitar el dedo del renglón. Es decir, el presidente de la República le quitó a Michoacán una zona económica especial que habría sido generadora de fuentes de empleo en el corto, mediano o largo plazo. Estos proyectos de las zonas económicas especiales le han hecho mucho beneficio no solo a China, también le han funcionado muy bien a países latinoamericanos como Panamá y como Perú inclusive. Pero, pues, al tomar posesión el presidente de la República dijo, no, ese proyecto era del gobierno anterior, así que lo vamos a cancelar. Pues sí, pero no se puede cancelar todo sin lanzar un nuevo proyecto, algo que ayude. Y los diputados tuvieron el acuerdo, pues, de tratar de impulsar no una zona económica especial, sino una zona libre. Esto suena muy positivo, pero el problema es que ahí se quedó. Parece que el presidente no les ha hecho caso, no ha atendido esa situación. Él está en lo suyo, en ayudarle a Tabasco, en ayudarle al sureste, un poco a la frontera norte, y los demás también somos México, presidente. Ojalá que ahora que regrese, pues le reiteren esta petición.